Bueno, nos habíamos quedado ahí en Hechos 15. Podemos leer el versículo 34 y 35. Hechos 15, 34 y 35. Habíamos comentado de este concilio en Jerusalén, ¿verdad? Que tenía que ver con un tema doctrinal de que algunos exigían o pedían que los nuevos creyentes gentiles se circuncidaran y guardaran el rito de Moisés para ser salvos. Entonces se lleva a cabo esta reunión. Pedro se levanta y dice: hermanos, ustedes saben que yo prediqué a los gentiles, igual que a nosotros, recibieron el Espíritu Santo y ellos creyeron, o sea, decir, es por fe. Y después Pedro dice: creemos que por la gracia del Señor seremos salvos. Luego se levanta Pablo y Bernabé, también exponen las cosas, las maravillas que Dios ha hecho, que hizo entre ellos pues en su primer viaje. Y luego Jacobo, el menor, el medio hermano de Jesús, se levanta y también da su argumento y concluyen diciendo que, ¿cómo se llama? Que no se les debe de poner una carga, pero que sí, que no se inquiete a los gentiles, pues, pero que sí se les hagan ciertas recomendaciones, pero no son para salvación, sino simplemente no involucrarse con ídolos y algunas cosas que la ley señalaba, quizá más como por salud, pues también, pero hay cosas de la ley que sí tienen que ver con la salud del pueblo. Y ya la parte otra interesante es el tema de la autoridad en la iglesia, que todos están sujetos a todos, sujetos al Espíritu Santo. Se da la diestra, llegan a un acuerdo, escriben una carta y envían a Silas y a Judas, otro Judas, para que vayan a Antioquía, la iglesia de allá del norte, para compartirla con los hermanos, ¿verdad? Entonces, cuando llegan los hermanos Pablo, Bernabé, Tito, con Silas y Judas a Antioquía, leen la carta y los hermanos se regocijan, se alegran por lo que está pasando. También me llama la atención que en el versículo 15-28 dice: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, ¿verdad? Este consenso que hay en la iglesia en Jerusalén, habíamos dicho que es la forma o la mecánica, por decir, es la forma pues para tomar decisiones en medio de la iglesia. Sí, nunca por votación, porque en cuanto se hace una votación, ya la iglesia está dividida, pues las opiniones de los creyentes ya están divididos y 3 votan una cosa y 6 votan la otra cosa, y los 6 ganan y los 3 se quedan un poquito inconformes. Siempre hay esa parte humana o de sentimiento de injusticia o de no participación cuando hay votaciones. Entonces, aquí no hacen votación, pero deciden por consenso, por la guía del Espíritu Santo. Entonces, buscando la dirección del Espíritu Santo, conociendo la enseñanza del Señor Jesucristo, es que llegan a esta conclusión de que la salvación que están predicando tanto Pedro, Pablo, con sus equipos en Jerusalén, en Antioquía, la salvación que están predicando es solamente por fe y por gracia. Eso es muy relevante, pues. Entonces, ellos entienden que es el Espíritu Santo el que los está guiando. Entonces, el versículo 34 y 35 dice: mas a Silas le pareció bien el quedarse ahí, en Antioquía. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con muchos otros. Entonces, esta historia
continúa en esta iglesia del norte, gentiles en Antioquía. Y luego dice, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando las iglesias. Entonces, este es siempre un tema de estudio, pues, qué pasó entre Bernabé y Pablo, hasta dónde se escaló el problema, hubo tal desacuerdo, no sé si hubo enojos o hubo argumentos que no se entendieron. Yo veo que Bernabé se le menciona desde el inicio de Hechos y por lo que sucede con Bernabé, se entiende que es un hermano maduro y se le llama hijo de consolación, ¿verdad? Es una persona que tiene un corazón por las personas, por ayudar. De hecho, creo que la primera mención que se hace de Bernabé en Hechos es cuando trae o vende su heredad y trae el precio a los apóstoles para que se comparta con los necesitados. Eso es importante, puedes señalarlo, el corazón, ahí vemos el corazón de Bernabé. Y también cuando los judíos perseguían a Pablo, los gentiles querían matar a Pablo y la iglesia no aceptaba a Pablo recién convertido, ¿verdad? O decía que ese Pablo es el que perseguía. Bernabé fue el que se acercó a Pablo y lo trajo con los hermanos. Él intercedió de alguna manera, arriesgando su vida o su pellejo y su reputación, confiando en que el Señor le impulsaba a interceder por Pablo. Bernabé es el que lo integra, digamos, a la iglesia o al grupo de creyentes. Entonces vemos en Bernabé un corazón muy grande. Y aquí lo que sucede es que Bernabé quiere llevar a su sobrino Juan Marcos, pero hay un problemilla, pues, que en el primer viaje misionero que hicieron, hay un viaje cortito allá a Chipre y a Panfilia, Marcos se regresó, tan solo llegó a Chipre, estuvo ahí y ya no quiso ir al ¿cómo se llama? A las siguientes ciudades, pues, y se regresó. No sabemos las razones de Marcos para regresarse. Marcos tiene su propia historia. Juan Marcos, también lo encontramos, ¿cómo se llama? La madre de Juan Marcos, digamos que es la propietaria de la casa en Jerusalén, donde Pedro llega cuando sale de la cárcel y la gente está orando. La iglesia está reunida en esa casa y la iglesia está orando por Pedro porque está en la cárcel, y el ángel saca o libera a Pedro de la cárcel y Pedro llega tocando y la joven escucha que es Pedro, pero no le abre y entra corriendo diciendo, Pedro está en la puerta, ¿verdad? Y no le creen, entonces ya van a abrir y ven qué hacer. Pues esa casa, dice la Biblia que es la casa de la mamá de Juan Marcos. Entonces entendemos que ahí vive Juan Marcos, pues, ¿verdad? Ahí vive Juan Marcos. Vemos, parece que es un tanto joven. Y también posteriormente, Juan Marcos es el que escribe el evangelio que lleva su nombre, ¿sí? El segundo evangelio que tenemos de los 4, el segundo
fue escrito por este joven Marcos. Y más adelante lo encontramos nombrado por Pablo, y Pablo dice, traigan a Marcos porque es útil para el ministerio. Entonces, la propia vida de Marcos es algo muy interesante porque Bernabé tiene un argumento importante como el hijo de consolación para darle una segunda oportunidad a Marcos. Quizá tiene movido más por su corazón para llevar a su sobrino al viaje otra vez. Pero por el otro lado, el argumento de Pablo también creo que es razonable y es poderoso, pues es fuerte, que Pablo lo veo más celoso de la tarea, más exigente, ¿verdad? Más no es como que cuadrado, pero sí como que su misión es hacer discípulos, pues predicar el evangelio serio, así como dice respecto a Pablo antes de convertirse, que él era más avanzado, ¿cómo se dice? Dice, aventajaba a mis contemporáneos, ¿no? En el judaísmo. Dice, circuncidado el tercer día, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, intachable, irreprochable. O sea, era una persona muy, ¿cómo se llama? Yo pienso que un carácter muy exigente y disciplinado en las tareas que hace. Pues con ese celo que tenía, fue que persiguió a la iglesia. Los sacerdotes y los judíos que persiguieron a Pablo, a Pedro y a Juan, no salían de Jerusalén para perseguir a los cristianos. Y Pablo, por ese celo que tenía por su religión, sí salió, fue como que el brazo extendido, pues, para ir en los caminos y a las ciudades, y en el camino a Damasco fue que se convirtió. Entonces vemos estas dos posiciones, pues, Bernabé, hijo de consolación, un corazón muy grande, que quiere darle una segunda oportunidad a Marcos, y a Pablo, muy celoso, disciplinado, entregado a su tarea. Y entonces los dos argumentos no llegan a un acuerdo, y dice el texto, hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Pablo no quiso llevar a Marcos, quizá tenía también sus razones, por la forma en que él fue educado, o que él contemplaba la disciplina o la entrega a la tarea que él tenía, y no le vio en ese momento que Marcos iba a aguantar ese viaje, porque él los dejó en el primer viaje. Pues, ¿tiene algún comentario o alguna observación aquí en este desacuerdo de Marcos, de Pablo y Bernabé por Marcos? Sí, sí, pastor. Muchos hermanos piensan que el desacuerdo que hubo es porque Marcos se espantó por lo que vio con Simón el mago. Y como vio una cobardía en él, piensan muchos hermanos que por eso hubo ese desacuerdo entre ellos, ¿no? Sí, es uno de los eventos que sucedieron, pero no podemos pensar que eso no le atrajo, pues, no le atrajo el ministerio, no sé qué sucedió, pero sí se regresó, pues. Me va a recordar que ahí en Hechos 4 viene que se llamaba José. José Era levita, Bernabé. ¿no? Ajá. Y el Bernabé es sobrenombre. Bernabé es hijo de consolación, es lo que significa, ¿no? Sí, es un sobrenombre. O sea, así le pusieron los apóstoles. Eso normalmente sucedió o sucede por justamente las características, ¿no? Por su corazón, por su perfil de vida, sí, las características de que el espíritu reproduce en Bernabé. Y entonces, Silas, que había sido esta persona que venía de Jerusalén enviada por los apóstoles y los hermanos,
¿verdad? Con la carta para decirles a Antioquía que no se les quería cargar con nada, que no se les inquietara, que era por fe y por gracia la salvación. Silas fue el que llevó esa carta, o uno de los que llevaron, se quedó ahí en Antioquía, y entonces Pablo escogió a Silas para que lo acompañara, y Silas tuvo la disposición. ¿Quieres ahora sí poner el mapa, Vic? Vemos el mapa del segundo viaje misionero, por favor. Miren, ahí tenemos, gracias, tenemos al sur, está la iglesia de Jerusalén, ¿verdad? Esa área ahí al sur junto al mar Muerto, ajá, donde nació la iglesia, etcétera. Y luego al norte está Antioquía, siguiendo el Caminito Rojo. Esa es la iglesia de los gentiles. Eran como que las principales dos iglesias, o las primeras dos iglesias principales, pues Jerusalén con judíos y Antioquía con gentiles. Entonces, en Antioquía es donde estaban de base Pablo y Bernabé. Y cuando eligen separarse o deciden separarse, dice que Bernabé se va con Marcos a Chipre. Ahí es la isla, allá a la izquierda que está cerca. Ahí había creyentes o personas conocidas del primer viaje, y ahí es donde Bernabé escoge ir con Juan Marcos. Y la ruta que escoge Pablo con Silas, ahora sí es más larga. Primero va ahí a Tarso, pasa por Tarso, que es la ciudad natal de Pablo, y luego va por esas tres ciudades, Derbe, Listra, Iconio. Esas tres ciudades ya las había visitado en su primer viaje con Bernabé. Entonces llega con personas conocidas, en Derbe, Listra e Iconio. Aún así, ya había pasado algún tiempo, y en Derbe y Listra se encuentra con este joven Timoteo, ¿verdad? Y entonces ahí lo toma como discípulo. Es lo que vamos a ver enseguida en el capítulo 16. Entonces el viaje es más extenso. Las ciudades más importantes que visita o más conocidas, porque también después les escribe carta, arriba vemos Filipo, escribe la carta a los filipenses para ellos, y luego está Tesalónica, que son los tesalonicenses, y luego llega a Atenas. Atenas no les escribe carta, pero pues es una ciudad importante, principal, que fue capital de Grecia. Ahí también hay historias muy interesantes. Aparentemente no tenemos, más bien, no sabemos si les escribió una carta, pero no la tenemos. Si les escribió. Luego está Corinto, una ciudad muy pagana, muy, sí, muy pagana, costumbres muy de puerto, mucha vulgaridad, inmoralidad, comercio. Y después viene Éfeso. Ahí les escribe la carta a los Efesios. Y para terminar este segundo viaje, lo hacen regresando a Jerusalén. Entonces, este viaje es mucho más largo, pues. Entonces, si quieren, vamos a meternos en este segundo viaje misionero, ahí en el capítulo 16 de Hechos. Hay un par de cosas interesantes. Alguien que lea, si quieres ya podemos quitar el mapa, pero alguien que lea del 1 al 10, por favor. Hechos 16, del 1 al 10. ¿Quién lo quiere leer? Sí, hermano, yo lo puedo leer. Hechos 16, del 1 al Adelante, 10. Octaviano.
Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que les guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y pidiendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, pero dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciésemos el Evangelio. Sí, aquí hay cosas muy buenas. La primera, bueno, que encuentra ahí en estas ciudades de Derbe, Listra y Iconio, que estaban muy cerquita las tres. Seguramente la comunidad de cristianos se visitaba y se conocía, y encontraron ahí un joven llamado Timoteo. Ven cómo se va entrelazando la historia de los personajes, o sea, los viajes, las personas, los lugares, y luego vienen las cartas de Pablo a esos lugares. Es muy, muy interesante, muy fascinante, pues es como, de esto tendría que haber una película, pues es material para una película de ¿cómo se llama? De emoción o de acción, pues, o de aventuras, ¿no? No sé si hay alguna conocida, pero si hay alguna, creo que no es buena, pues, la vida de Pablo, pues, o la vida de los viajes misioneros de Pablo. Estaría muy padre todas estas cosas que suceden, obviamente con el fundamento bíblico, ¿verdad? Y entonces, la mamá de Timoteo, creyente, judía creyente, y el padre griego, que posiblemente no estaba con ellos. No sé si habrá muerto o estaba ausente, pero vemos después por la carta que Pablo le escribe a Timoteo que la abuela Loida, la abuela de Timoteo, Loida, y la madre de Timoteo fueron las que le enseñaron el evangelio a su hijo, o al pequeño Timoteo, pues al joven Timoteo. Y entonces aquí Pablo lo encuentra y lo toma como discípulo, pues como un joven que desea servir y que lo lleva al ministerio. Dice que lo tiene que circuncidar por los judíos. Este detalle que menciona ahí tiene que ver con la estrategia que Pablo tenía. ¿Se acuerdan que en cada ciudad que llegaba a la sinagoga? Si había suficientes judíos, había una sinagoga como una extensión de la religión judía, ¿verdad? Y Pablo, siendo fariseo, tenía las puertas abiertas de las sinagogas, bueno, hasta que se enteraban quién era él, pues, o hasta que escuchaban lo que estaba predicando. Pero Pablo podía predicar en las sinagogas, entonces era parte de su estrategia llegar a las sinagogas. Y entonces no iba a poder entrar a la sinagoga Timoteo si no estaba circuncidado. Aunque su madre fuera judía, su padre era conocido que era griego, pues.
Bueno, entonces, otra cosa menciona el versículo 4 que Pablo sí se acordó de las recomendaciones que le pidieron que hicieran los ancianos de Jerusalén. En el versículo 4 dice, y pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Es importante mencionar que estas ordenanzas no era para salvación, no eran adicionales a la salvación o no eran necesarias para la salvación, pero eran recomendaciones acordadas por los apóstoles y los ancianos. El tema de no comer comida sacrificada a los ídolos, no comer animal ahogado, no comer sangre. Y Pablo respetó esa decisión, esa instrucción, no se olvidó y lo compartía donde él iba, pues. Y luego en el versículo 6 al 10 vemos justamente por qué el libro debiese llamarse Hechos del Espíritu Santo, ¿verdad? Lo conocemos como Hechos o como Hechos de los Apóstoles. También el libro puede llamarse el segundo tratado, el segundo libro de Lucas. Pero realmente la persona más importante en el libro de los Hechos es el Espíritu Santo. ¿Sí? Desde que el Espíritu Santo llega en Hechos 2 y impulsa, llena a los creyentes con la vida de Dios y los impulsa para predicar el Evangelio, los hace valientes, no cobardes, los impulsa para la causa de la predicación del Evangelio, exaltando a Cristo. Eso es algo interesante que es una cosa que notar cuando el Espíritu Santo impulsa. Bueno, déjenme decirlo de otra forma. El Espíritu Santo es una persona, voy a decir, discreto y humilde, ¿verdad? Si lo podemos decir así, porque el Espíritu Santo no se exalta a sí mismo. ¿Sí? El Espíritu Santo no se exalta a sí mismo, sino el Espíritu Santo impulsa a los creyentes, pero para exaltar a Cristo. ¿Sí? El Espíritu Santo impulsa a los creyentes, los llena y los impulsa, pero para exaltar a Cristo, la obra de Cristo. Y también me llama la atención que Jesús hace lo mismo. El Señor Jesús no se exalta a sí mismo, sino siempre da gloria al Padre. ¿Sí? Y el Padre no se exalta a sí mismo, sino el Padre exalta a su Hijo Jesucristo. Eso es algo bien interesante. Entonces aquí el Espíritu Santo, no estoy seguro cómo, pero le prohíbe a Pablo, ¿sí? Hablar en Asia. Dice el versículo 6, la provincia de Galacia, atravesando Frigia y la provincia de Galacia. Galacia no es una ciudad, sino una región, y a esa región les escribe posteriormente a los Gálatas, incluye varias ciudades. Ese está más claro, ese mapa está bien. Entonces, Pablo está en Listra, Derbe, ahí, ajá. Entonces es como que ellos quieren ir al norte, directamente al norte, ¿no es cierto? Dice que quieren ir a Asia, ¿verdad? Y se les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y luego dice el texto, llegando a Misia, intentaron ir a Bitinia. ¿En dónde está Bitinia? Está al norte, ahí está. Entonces ellos querían ir hacia el norte. Y el Espíritu Santo, dice el 7 también, no se los permitió. Y entonces descendieron a Troas. Se fueron hacia la costa, pues no se internaron
en territorio yendo hacia el otro lado. Ahí está lo que es ahora es Estambul, ¿no? Sino el Espíritu los mandó por acá, por la costa en Troas, del mar Egeo. Y pasando por Misia descendieron a Troas. Y ahí en Troas dice que Pablo se le mostró una visión de noche, un varón macedonio que decía, pasa y ayúdanos. Entonces Macedonia está al otro extremo, allá, más rumbo a Europa, y es hacia allá donde van. ¿Tienen algún comentario? ¿Qué piensan de esta prohibición del Espíritu Santo? Pues lo habrá hecho, digo, a lo mejor es especular, pero lo habrá hecho por sueños o simplemente no encontraron boletos para el transporte, o cómo el Espíritu Santo les habrá indicado, pues, que 2 veces Lucas dice el Espíritu Santo se los prohibió. ¿Y por qué se los prohibió? Si la idea es predicar el Evangelio, pues, a toda criatura. ¿Qué piensan? ¿Algún pensamiento, comentarios? A veces como cuando estamos conociendo de Dios, pues, y queremos hacer actividades, ¿no? O llevar el Evangelio, o hacer cosas, pues, y yo creo que es muy importante poder distinguir el hacer las cosas, o sea, el enfoque, pues, cuando es en nuestro propio esfuerzo o cuando es obra de Dios, ¿no? Cuando el enfoque es Dios. Entonces, se me hace muy interesante poner atención a eso, a la obra del Espíritu Santo en la vida de cada uno, pues, o sea, es, poder confiar en que no siempre se van a poder hacer las cosas, o confiar en que hay que hacer las cosas, pues, pero poder, digo, estar consultando al Espíritu Santo, ¿no? De qué quiere que hagamos, pues, en cada cosa, ¿no? Y aceptar cuando no se pueden hacer algunas cosas, ¿no? Me ha tocado ver algunos hermanos, ¿no? Que tienen planes para viajar y ir al otro lado del mundo a predicar el Evangelio y pues no, o sea, y es triste o emocionante, no sé, puede haber muchas cosas en la vida, pues, que queremos hacer para bien, pero pues no es, pues, y estar tranquilos y conformes con eso, ¿no? ¿Cómo lo habrá hecho? Pues sabe, o sea, no se presentan las circunstancias, no es lo que vemos, pues. O hay veces que se presentan las circunstancias para poder hacer cosas, ¿no? Sí, no sabemos cómo fue el momento de que Dios no les permite ir, o el Espíritu no les permite ir. El plan era ir a Asia y era ir a, ¿cómo se llama? A la región de Galacia, pues. Y el Espíritu Santo tenía otro plan. Entonces ahí me gusta no sé si es humildad o es la sujeción de Pablo para entender, por ahí no es, pues ahorita no es por ahí, y cambiar de planes sin ningún problema. Esa sujeción es importante, me gusta, porque es la dependencia en la dirección del Espíritu Santo. O a lo mejor al revés, tienen boletos, tienen todo se abre para ir a Asia, pero simplemente no tienes la paz para hacerlo, pues, o no tienes el impulso, la convicción, no sé. Aquí un momento importante también es repetir que ellos no tienen la escritura todavía. La escritura o el Nuevo Testamento está en proceso de escribirse, ¿verdad? Entonces, la dirección, vemos la guía de Dios y del Espíritu Santo hay visiones, hay hermanos que son profetas, ¿sí? Esa es la forma en que Dios usa en este momento a los apóstoles, a los profetas, a las visiones para instruir o para dar dirección. Pero nosotros ya tenemos la palabra profética más segura, que es la palabra escrita, y tenemos a las
autoridades. Dios nos da las autoridades también como las personas que nos dan dirección, en este caso también en la iglesia. Bueno, y alguien lea el versículo 10 y 11, a ver si notan algo ahí, algo que no habíamos visto. El versículo 10 y 11, a ver si ven algo que es nuevo y que no habíamos visto. ¿Quién lo lee? Yo lo leo, Rafa. Sí, Isaac. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Zarpando, pues, de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis. ¿Qué ven ahí? ¿Ya lo vieron? Algo que no había sucedido en la forma de escribirse. ¿Quieren que les dé más pistas? ¿El Dios nos llamaba? ¿No es ese pedacito? ¿A quién llamaba? Pues a ellos, ¿no? O sea, a lo mejor no precisamente los llamaba como ahorita por un teléfono y, oye, fíjate para acá, ¿no? Pero a lo mejor era más un sentimiento de, o sea, como por el Espíritu Santo. O sea, es como más, sí, un sentimiento que sentían. Para allá no es, aquí tampoco. Eso es importante con lo que habíamos dicho, que el Espíritu les dijo, no es por allá, no es por allá, pero sí es por acá, ¿no? Y ellos entendieron, por cierto, que Dios les llamaba para allá. Pero lo mencionaste, pero estás tibio. Lo dijiste, pero no lo dijiste, Isaac. ¿En qué persona está escribiendo? ¿Quién está escribiendo? Lucas está hablando de él. Lucas se está incluyendo, ¿no? Sí. Hasta aquí todo lo que ha escrito es como que en tercera persona, pues es Pedro, Pablo, los apóstoles, ellos van, vienen, hacen todo lo demás. Pero aquí, por primera vez, Lucas se incluye. Ahora habla en plural, habla primera persona plural. Y dice, enseguida procuramos partir a Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que anunciásemos el Evangelio. Y en el 11 también, zarpando pues al Troas, vinimos. Entonces, ahí pueden hacerle alguna anotación en su Biblia, lo que sea, que es Lucas integrado al equipo misionero de Pablo. No estamos seguros en dónde se integró, pues, o cómo se integró Lucas al equipo. ¿Sí? Pero ahora, ¿de cuántas personas y quiénes están en este equipo que va de misiones a Macedonia? ¿Cuántos y quiénes son? Al menos 4, ¿no? Al menos 4, que son. Pablo, Silas, Timoteo y Lucas. Ajá, eso es interesante porque a primera vista no lo resalta, no se resalta mucho, pues, pero al observar ya vemos que zarparon primero Pablo y Silas, recogieron a Timoteo ahí en Listra, Derbe, y no estoy seguro en qué lugar, si Lucas dónde estaba y los alcanzó, o Lucas, no sabemos pues dónde estaba Lucas, pero ¿cómo se llama? No estoy seguro si Lucas ya estaba con ellos desde el Concilio de Jerusalén. A ver si luego revisamos otros textos donde Pablo recuerda estos viajes.
y ver si Lucas ya estaba desde Jerusalén o se integró aquí por primera vez. Lucas era griego, ¿verdad? Lucas era griego, de hecho es el único escritor griego de un texto bíblico, pues, o de un libro de la Biblia, ¿verdad? Todos los demás escritores, Mateo, Marcos, Juan, Pablo, Pedro, Santiago, Judas, son judíos, y el único gentil o griego es Lucas. Ahora, toda esta sección que sigue del 11 hasta el 40, no lo vamos a alcanzar a terminar hoy, pero son los leos, ¿verdad? Ya repetidos de cómo era la estrategia de Pablo, pues, para establecer una iglesia o para no fundar, pero no estaba en su plan fundar iglesias, sino predicar el evangelio, y el tema de sembrar iglesias o fundar iglesias es un plan espiritual, es un plan del Espíritu Santo, y Él los va llevando a los lugares y a las personas donde tienen Dios personas listas para escuchar y para convertirse, ¿verdad? No es un plan mercadológico, humano, con un presupuesto y con un mapa. Alguna vez escuché decir a alguien, bueno, Dios me ha llamado a predicarle a cierto segmento de la población, y entonces tenemos que encontrar un lugar en una calle principal y poner un grande letrero porque eso atrae a la gente. O sea, realmente eran puntos de una estrategia más como mercadológica o humana para plantar una iglesia, ¿no? Pero lo que vemos aquí con Filipos es la obra del Espíritu Santo usando a estas personas, ¿sí? La conversión en circunstancias a veces favorables, a veces desfavorables, y la conversión de las personas. La primera parte está del versículo 11 podemos ver hasta el versículo 15. Del 11 al 15 está esa primera sección. ¿Quién lo lee, por favor? Del 11 al 15. Lo leo, Rafa. Sí, por favor. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samatrocia y al día siguiente a Neápolis, y de allá a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Sí, gracias, Marcos. Esta ciudad, digamos que era la primera ciudad de la provincia de Macedonia, una colonia romana. Estuvieron unos días, y vean lo que dice aquí en el 13. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos
hablamos a las mujeres que se habían reunido. ¿Qué notan allí? ¿Algo que hay o que no hay? Hombres, En el no día hay- de reposo, ajá, no hay varones, no hay hermanos, no hay personas varones, hay mujeres. Las mujeres se reunían a orar. ¿Qué otra cosa no hay? sinagoga. Tampoco hay sinagoga. Siendo día de reposo, acuérdense de la estrategia de Pablo, que era, si hay sinagoga y un pequeño grupo de judíos, va ahí el sábado. Pues ese es como que poner un pie y predicarle a los judíos. Pablo, recuerden esta parte, como mencionan Romanos, a los judíos primeramente y también al griego. Y él de alguna manera respeta esa primera mano que tienen los judíos de escuchar el evangelio, que Jesús es el Mesías. Entonces llega aquí a Filipo, y Filipo es una ciudad tan alejada de Jerusalén que ahí no hay judíos reunidos en sinagoga. Si había judíos, a lo mejor eran tan poquitos que no podía haber una sinagoga. No me acuerdo, a ver si alguno de ustedes sabe cuántos judíos tiene que haber para que se establezca una sinagoga. No sé si es 7, 10. O sea, algo así como 9 o 7 o 9. Sí, a ver si alguien tiene el dato por ahí. Pero entonces no había suficientes judíos, si es que los había, para fundar una sinagoga. Y entonces Pablo no tiene sinagoga donde predicar. Y entonces lo que hace es, en el día de reposo, encuentran, seguramente hace preguntas, indaga qué actividades hay religiosas o quién se reúne, no sé. Y encontró que unas mujeres se reunían a la oración, a una oración, pues. Entonces ahí es donde introduce a esta mujer llamada Lidia, aparentemente con ciertos recursos financieros o cierta posición por su actividad comercial. Dice, vendía púrpura, que era estas telas. Pues supongo que sus clientes principales eran los romanos, ¿no? De la ciudad de Tiatira. Pero dice, adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió su corazón, el corazón de ella, para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Qué piensan de esta forma de decir que Lidia creyó el evangelio? Porque en el 15 dice, y cuando fue bautizada, nos rogó que quedásemos. Entonces, ¿qué piensan de esta forma tan, qué podemos decir, como que escueta o como muy sin detalles? A lo que voy es esto, si hemos escuchado la primera predicación de Pedro, donde se convirtieron 5,000, la segunda predicación de Pedro se convirtieron 3,000, la tercera predicación de Pedro que la hace ante el concilio y les extiende el evangelio, y luego la cuarta predicación de Pedro a los gentiles ahí en Cornelio, que les extiende el evangelio, la predicación de Esteban, tan amplia por la cual le apedrean, la predicación de Felipe, la predicación de Pablo, y ahora muy escuetamente, sin muchos detalles, y sin siquiera decir que le predicó el evangelio, sino solamente le dice, estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y no dice que ella creyó en Jesucristo como su salvador personal, por decir algo, ¿no?
¿Qué piensan de que esta redacción sea tan así, pues, como está tan sencilla? ¿Algún pensamiento? Pues la obra de Dios o sea, es el Señor el que abre el corazón de ella, ¿no? O sea, de alguna forma le hizo entender lo que ellos lo que les estaban hablando, pues. O sea, no hubo una metodología, sino que Dios en su momento le explicó, probablemente o seguramente a través del Espíritu Santo. O sea, que cuando dice abrió su corazón, ¿qué implicación tiene? O sea, implica que creyó, implica que tuvo fe, que escuchó, que tuvo fe, ¿no? Dice que estaba orando donde siempre oraba Lidia, ¿no? Ajá. Eso es lo importante. Dice que siempre está orando en ese mismo lugar. Entonces tenemos que considerar dos cosas. Una, que ya había oído del Mesías, de Jesús, o que Pablo ciertamente le predicó el Evangelio. Porque 2 Corintios 4:4 dice que el Evangelio tiene que resplandecer en los corazones de los hombres, porque es la gloria de Cristo. Entonces no es por otra forma que no sea el mensaje de Jesucristo crucificado para el perdón de los pecados y resucitado para justificación por medio de la fe. Sí. Tenemos que asumir que lo que Pablo decía, y no, o sea, no por un solo versículo o dos, sino lo que Pablo dice de sí mismo en Romanos, por decir, Dios me apartó desde el vientre de mi madre para la predicación del Evangelio y sirvo al Evangelio y estoy listo para anunciar el Evangelio. Entonces, cuando dice lo que Pablo decía, es el Evangelio, pues, ¿verdad? Y ya entendimos o ya sabemos qué contiene el Evangelio de Pablo, ¿verdad? Y cuando dice que el Señor abrió el corazón de ella, también tiene que implicar la fe y la gracia, ¿verdad? Lo que me llama la atención es de que no hay una fórmula, o sea, el Evangelio no cambia, ¿sí? La información respecto al Evangelio no cambia, esa es una y no cambia y no debe de cambiar para que sea el Evangelio. Ningún elemento debe faltar, pero el proceso para compartirlo o la forma para compartirlo y la forma para expresar la fe, creo que no hay una fórmula. Es decir, no sé si les ha tocado en alguna reunión donde dice, repite conmigo, pues, ¿verdad? Señor Jesucristo, te pido el día de hoy, te pido el día de hoy. Digo, esa es quizás una forma de ayudar a las personas, ¿verdad? Pero no podemos decir, te falta decir, entra a mi corazón, ¿verdad? O te falta decir, creo en el Señor Jesucristo como... A eso es a lo que me refiero, pues, que no hay una fórmula, una mecánica específica, pues no lo vemos en las escrituras, pero lo que sí vemos es, por un lado, la predicación del Evangelio sin que le falte información de lo que es Jesús, de lo que hizo muerte y resurrección, y que Él es el Señor y que en Él hay perdón de pecados. Y luego a una persona que lo escucha y lo cree. Y la forma de expresar aquí es, el Señor abrió el corazón de ella, ¿verdad? Es decir, en su corazón ella lo creyó. No sé cómo lo habrá expresado con sus palabras. Ya luego el texto dice que el que confesare que Jesucristo es el Señor será salvo. Hay una forma de confesar con nuestra boca. Y lo que siguió después de esa conversión es que fue bautizada. No hace mención
a hablar en lenguas, no hace mención a recibir al Espíritu Santo. ¿Algún otro comentario? ¿Qué piensan? Sí, Rafa. Cuando Sí. estaba con Cornelio Pedro, cuando estaba en casa de Cornelio, ahí dice que todavía estaba hablando Pedro y todos recibieron el Espíritu Santo. Nadie dijo algo, Nadie dijo, ajá, no exacto, creo. es algo como que crece en el corazón, pues, o sea, y es algo que Dios lo ve y Dios lo sabe, ¿no? Y ya eventualmente, pues sí, se puede dialogar y se puede platicar de lo que creíste, sí, ¿verdad? Pero ese momento de la conversión es algo de creer en el corazón. Sí, muy bien, Marcos. El corazón implica el alma, ¿no? Los sentimientos o emociones, no sé si el intelecto y pues no sé, en este caso el corazón, ¿qué implicaría? Voluntad, Sí, pensamientos y sentimientos, ¿no, pastor? debe ser el alma el centro del, sí, se refiere al corazón como no al órgano, sino el centro de la persona, pues el alma. Deben ser pensamientos, sentimientos, voluntad, sí. Porque dice que abrió su corazón, ¿cómo dice? Para que ella estuviera, no. El Señor Atenta, abrió sí. su corazón para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. O sea, sí implica el intelecto, pues. Yo creo que sí. Perdón, creo que está hablando de la fe divina, o sea, la que Dios pone, y de la fe humana, la que involucra el arrepentimiento, la que recibe con las manos vacías lo que Dios dice creyéndolo, ¿no? Sí. Bueno, entonces en el 15 terminamos ahí. Fue bautizada de su familia. Ahí, aunque se refiere a Elía, que fue la que abrió su corazón, pero no hay una salvación familiar, por decir, ¿no? O colectiva. Si su familia fue bautizada, pudiéramos también deducir o entender que su familia también creyó, ¿no? Y dice, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrar en mi casa y posar, nos obligó a quedarnos. Entonces, ese es el primer acontecimiento de convertidos o de personas convertidas en la iglesia de Filipo. Les anticipo algo para terminar. Cuando terminemos esta sección de Filipo, lo que Pablo hace en Filipo, o el Espíritu Santo, vamos a ver qué tipos de personas o de qué estratos sociales están integrados en ese grupo de personas. ¿Sí? Primero es Lidia, que es aparentemente comerciante, tiene espacio en su casa, es decir, tiene lugar en su casa para hospedar y quizás de un estrato alto, pues, de recursos. Y luego por ahí vamos a encontrar al carcelero y a otros personajes, y de ellos está integrada esa iglesia cuando Pablo se va. Entonces hay que tener en mente a ellos cuando Pablo escribe su carta a Filipenses. Les dice, hermanos que están en Cristo, que están en Filipo. Entonces, de alguna manera podemos tener en mente a Lidia y a los demás personajes que aquí aparecen. Es solamente una nota ahí al margen. Bueno, ya son 8:30. ¿Qué hacemos, Vic? Gracias a todos por su atención.